Saludos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Soy el profesor Odilio Flores y vengo hoy con un vídeo un poco fuera de lo común. No es que no exista en la red de YouTube, pero un poco fuera de lo común es un vídeo sobre la derivada de la función exponencial y logarítmica. Vamos a hacer dos vídeos, uno para la exponencial y otro para la logarítmica, pero por definición de límite, no utilizando las reglas de derivación, sino definición de límite. Aquí tenemos la fórmula para la definición de límite, que la derivada de una función es igual al límite cuando delta de x o h le llaman en otros textos tiende a cero, ¿verdad? Entonces, del diferencial que hay en el eje Y, ¿verdad? Verticalmente hablando, entre el diferencial que hay en el eje horizontal. Es prácticamente la fórmula para calcular la pendiente de una recta. Entonces aquí tenemos la función exponencial. Fx igual a 7 elevado a la 3x menos 1, ¿verdad? Ok. Luego, aquí tenemos que utilizando la fórmula de la derivada, si f de x es igual a de la x, un número a, y usted sabe que es un número a mayor que 0 y distinto de 1, un número a mayor que 0 y distinto de 1 elevado a la x, entonces la derivada de esa función exponencial va a ser la derivada del exponente, o sea, de x, que multiplica a la función por el logaritmo natural de la base. Es lo que dice aquí. X', es decir, x es exponente, la derivada del exponente por f de x, aquí está, por la función por el logaritmo natural de a. Esa es la fórmula. Y si nosotros la aplicamos la regla de derivación, entonces la derivada del exponente es 3. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada del exponente es 3. Entonces x' es 3. Por la función f de x, la función es 7 a la 3x menos 1, aquí está, por el logaritmo natural de a. Y como a es 7, aquí tenemos logaritmo natural de 7. Eso es aplicando la regla de derivación. Ahora vamos a aplicar la definición del límite. F' de x, cuando el límite de delta de x tiende a 0 es igual, acuérdese que siempre he dicho que en donde hay x, lo único que se hace es que sustituye a x más delta de x. En cada lugar de la función donde aparece la variable, ahí hay que escribir eso. Entonces, en este caso es 3x menos 1, entonces 3 que multiplica a x más delta de x menos 1 menos la función, ¿verdad? Menos la función sobre delta de x. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la distributiva 3x por x. 3 por x es 3x y 3 por delta de x es 3 delta de x. Menos 1 y copiamos todo lo demás. Solo vamos a ir operando ahí en el, ¿verdad? En el exponente. Entonces aquí vamos a factorizar, ¿verdad? Vamos a factorizar porque tenemos que separar dónde está el delta de x y dónde no está. Entonces vamos a factorizar. Recuerda que la propiedad de los exponentes que dice que para multiplicar exponentes de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Entonces usted aquí haga que aquí hay dos exponentes sumados, inclusive 3 si metemos al menos 1, ¿verdad? Hay dos exponentes sumados, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esto puede ser el producto de 7 a la 3x por 7 a la 3 delta de x por 7 a la menos 1. Perfectamente se puede expresar de esa forma. Entonces venimos y para dejar la delta de x junto, lo escribimos en uno y 3x menos 1 en otro, ¿verdad? Porque además de que necesitamos dejar a delta de x solo, necesitamos a 3 a 7 a la 3x menos 1 para poderlo factorizar con este otro. Entonces puede ver que este, aunque está factorizado, es un solo término. Y este es otro término, entonces le aplicamos factor común, que sería 7 a la 3x menos 1 sería el factor común. Si yo divido este término entre 7 a la 3x menos 1, me queda 7 a la 3 delta de x. Y si yo divido este término entre el mismo, como factor común, me queda 1. Entonces me queda que esto es igual a 7 a la 3x factor de 7 a la 3 delta de x menos 1. Y sobre delta de x, todo lo demás lo mantenemos. Ok, entonces
acuérdese también que este es una constante, porque la variable con la que estamos trabajando no es x, es delta de x. Por lo tanto, esta es una constante y las propiedades de los logaritmos permiten sacar las constantes fuera del logaritmo. Es lo que hago aquí. La constante 7 a la 3x menos 1 lo saco fuera de, perdón, del límite, de los límites, perdón. Entonces, nos queda 7 a la 3x menos 1 que multiplica al límite de esto, al límite de 7 elevado a la 3 delta de x menos 1 sobre delta de x. Entonces, por ahorita me voy a olvidar de esto porque este es un término constante, su límite es el mismo término, acuérdense, las propiedades de los límites dicen que el límite de una constante es la misma constante, no importa a qué tiende el límite, a qué se aproxime, es la misma constante. Entonces, por ahorita nos vamos a olvidar de ella y al final la vamos a agregar. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte. Nos vamos a centrar en esta parte que la copio aquí abajo, la copio aquí nuevamente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que a esto que está aquí en el numerador lo vamos a sustituir por una letra, por una variable. En este caso yo escogí m. ¿Verdad? M es igual a 3, a 7, perdón, a la 3 delta de x menos 1. Eso es m, ¿verdad? Eso es m. Entonces, yo puedo despejar 7 a la 3 delta de x sería igual a m más 1. Este menos 1, este resta, pasa al otro lado a sumar. Entonces me da que 7 a la 3 delta de x es igual a m más 1. Ok. Entonces, si yo quiero despejar, yo le aplico logaritmo a ambos. Logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural a 7 a la 3 delta de x igual al logaritmo natural de m más 1. Ok. Acuérdense también las propiedades de los logaritmos que dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base. Aquí tengo el exponente 3 delta de x que multiplica el logaritmo natural de 7, ¿verdad? De 7, es lo que hemos aplicado ahí. Ok, igual al logaritmo de x, ¿verdad? Igual al logaritmo natural de m más 1. Entonces, para despejar, porque lo que vamos buscando es despejar a delta de x, este logaritmo natural de 7 que multiplica pasa al otro lado a dividir y lo que me queda es que delta de x es igual al logaritmo natural de m más 1 sobre 3 logaritmo natural de 7, ¿verdad? Pasé también el 3 que multiplica, también lo pasé a dividir con el logaritmo natural de 7 porque en realidad lo que me interesa es despejar solamente a delta de x. Entonces aquí tengo yo, delta de x es igual al logaritmo natural de m más 1 sobre 3 logaritmo natural de 7. Sigo planteando esto. Sigo planteando esto porque lo que voy a hacer es que en donde hay delta de x, lo voy a sustituir por este valor que acabamos de despejar. ¿Verdad? Entonces vamos a ir 7 a la 3 que multiplica, ¿verdad? Multiplica a delta de x, es decir, al logaritmo natural de m más 1 sobre 3 logaritmo natural de 7. Menos 1 sobre delta de x, es decir, sobre el logaritmo natural de m más 1 sobre 3 logaritmo natural de 7. De 7. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Y cuáles son los medios? Pues los medios, acuérdense que aquí hay un 1 y logaritmo natural de m más 1, que todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo, ¿verdad? A sí mismo, ok.
Luego, este m, aquí un paso muy importante, este m yo lo puedo pasar al denominador como 1 sobre m. Acuérdese que si yo lo paso como 1 sobre m, es como que aquí arriba haya un 1, ¿verdad? Inclusive hay un 1 sobre 1, porque 1 entre 1 es 1. Y si yo multiplico los extremos, el 1 de arriba por m es m, y el 1 de en medio por este otro es 1, y m entre 1 es m. Entonces, esto es equivalente, ¿verdad? M en el numerador es equivalente a escribirlo en el denominador como fracción, ¿verdad? Su recíproco. Su recíproco, ok. Entonces también tenemos, recuérdese que también dice que el logaritmo de una potencia, en el logaritmo de una potencia, esta sería la base, falta el exponente dice que pasa a multiplicar al logaritmo, entonces yo lo puedo hacer en reversa, es decir, yo puedo decir que esto que tengo sombreado es igual al logaritmo natural de m más 1 elevado a la 1 sobre m, es lo que yo tengo en el siguiente paso. 3 sobre el logaritmo natural de 7 sobre el logaritmo natural de m más 1 a la 1 sobre m. A la 1 sobre m. Ok, es lo que tengo aquí. Luego, arriba lo que tenemos es una constante. El límite de toda constante es la misma constante, por lo tanto, yo puedo bajar, tratar de que esta denotación de límite aplique solo para el denominador. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque arriba no importa, el límite es la misma constante, entonces lo coloco acá abajo. 3 sobre el logaritmo, 3 logaritmo natural de 7 sobre. El límite cuando m tiende a 0 del logaritmo natural de m más 1 elevado a la 1 sobre m. Ok, aquí vamos a ver algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, fíjese bien otra cosa que se puede hacer con los logaritmos, que así como yo tengo este límite del logaritmo, yo puedo poner el logaritmo del límite también. El logaritmo del límite es lo que hago en el siguiente paso. El logaritmo de este límite. ¿Y qué sucede? Aquí escribe esto, aquí le tengo esto, que el límite cuando n tiene al infinito de esta sucesión, ¿verdad? De esta sucesión, entonces, cuando esto tiende a infinito, entonces esto tiende a 0, porque 1 entre 0, 1 entre infinito es 0, ¿verdad? Entonces, por eso acá se plantea como el límite cuando otra variable, en este caso p, puede ser t, puede ser h, p tiende a 0, es igual al límite de 1 más p elevado a la 1 sobre p, ¿verdad? Esto es así, porque estamos diciendo, ok, bueno, entonces, lo que yo le quiero decir que esto es equivalente, miren, si usted se fija, esto que tenemos aquí, este límite es equivalente a esto. Entonces, como que tengamos en el denominador el logaritmo natural de e, ¿verdad? Es como que tengamos el logaritmo natural de e, es lo que tenemos aquí. 3 por el logaritmo natural de 7 sobre el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e es 1 porque es base e, y es el número e, entonces acuérdense que e a la 1 es e, por eso el logaritmo natural de e, como es la misma base, es igual a 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 3 logaritmo natural de 7 sobre 1, que es igual a 3 logaritmo natural de 7. Ahora ya terminamos, acuérdense la parte que le dije que la íbamos a desechar, porque por los momentos le íbamos a desechar, porque esta es una constante, porque veníamos trabajando con base con la variable delta de x, ¿verdad? Y aquí hay una x, pero no es lo mismo delta de x que x. Por lo tanto, miren, nos queda que la derivada es igual a 3, a 7 elevado a 3x menos 1 por 3 logaritmo natural de 7. Acuérdense que esto multiplicaba al límite, entonces lo planteo multiplicando, que es lo que hicimos al inicio aplicando la regla, ¿verdad? Aquí está, es lo que hicimos al inicio aplicando la regla, si se recuerda. Entonces aquí está, la derivada es 3 logaritmo natural de 7 por 7 a la 3x menos 1. El orden de los factores no altera el producto. Y les repito, esta es la misma que teníamos aquí al inicio cuando lo derivamos aplicando la regla. Solo que allá al final, como estos son productos, el orden de los factores no altera el producto. Usted lo puede arreglar como quiera. 3 logaritmo natural de 7 sería más ideal por logaritmo natural, perdón, por 7 elevado a la 3x menos 1. Esta es la forma para calcular la derivada de una función exponencial bajo con la definición del límite. Ahora vamos a verlo
como se hace en la función logarítmica. Lo hicimos de forma exponencial, ahora la forma logarítmica y prácticamente del mismo argumento. 3x menos 1, ¿verdad? Entonces, la regla de derivación para un logaritmo cualquiera es igual, dice aquí, es igual logaritmo de, si la función es logaritmo de A por B, perdón, logaritmo de base A de B. Logaritmo de base A, en este caso la base 7, y B es 3x menos 1. B es el argumento. Entonces, la derivada de ese logaritmo es igual al logaritmo de base A de E. Logaritmo de base A de E sobre el argumento por la derivada del argumento, es lo que dice aquí. Cuando derivamos el logaritmo natural, la regla es la derivada del argumento entre el argumento. Fíjese bien, mire, la derivada del argumento entre el argumento. Esta B yo lo puedo poner aquí, esta B' yo la puedo poner aquí. Esa es la derivada, una forma rápida, práctica de decir la derivada del logaritmo natural. La derivada del argumento es decir B' sobre B. La derivada del argumento sobre el argumento. ¿Y esto por qué no se toma en cuenta? Porque si la base es E, ya acabamos de ver que el logaritmo de base E de E es 1. Entonces, como que usted aquí tenga un 1 y B' por 1 es B', ¿verdad? Entonces, valga esa aclaración, es la misma regla para todos, solo que si en este caso la base no es E, entonces hay que escribirlo ahí. Ok. Entonces, aplicando esta regla, fíjese bien, aplicando esta regla que tenemos, logaritmo de base A de E, logaritmo de base 7 de E, logaritmo de base 7 de E, estamos aplicando la regla de derivación. Por B', acuérdense que B es el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? Es 3. ¿Verdad? La derivada de 3x es 3 y la de 1 es 0. Entonces aquí tenemos B' por logaritmo de base A de E, es lo que tenemos aquí. B', la derivada de 3x menos 1 por logaritmo de base 7 de E. Sobre B, y B es el argumento sobre 3x menos 1. Esto es la derivada de un logaritmo. Ahora lo vamos a hacer aplicando la definición del límite. Aquí lo tenemos. Logaritmo de base 7 de, acuérdese que es de 3x menos 1 y acuérdese que usted en donde esté la x lo sustituye por x más delta de x. Eso es lo que tiene que hacer en este tipo de derivada. Entonces aquí lo tenemos menos la función, menos logaritmo de base 7 de 3x menos 1 sobre delta de x, límite cuando delta de x tiende a 0, eso usted ya lo sabe, no lo voy a ir repitiendo. Ok. Hacemos la distributiva, 3 por x es 3x y 3 por delta de x es 3 delta de x menos 1. Protejo aquí con corchetes porque el argumento es todo esto, ¿verdad? Ya una vez aplicando es todo esto el argumento y esta es la función. Porque si dejo este 1 de fuera puede haber una confusión. Entonces aquí ya tenemos aplicando la distributiva. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos logaritmo de base 7 de un argumento menos logaritmo de base 7 de un argumento. Las propiedades de los logaritmos nos permiten expresar las restas, ¿verdad? Las diferencias de un logaritmo de la misma base las podemos expresar como cocientes o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Logaritmo de 3x más 3 delta de x menos 1 sobre 3x menos 1. Estamos aplicando esa regla, esa propiedad de los logaritmos. En algunos casos necesitamos hacerlo al contrario, necesitamos de aquí expresarlo de esta forma, pero en este caso es diferente. Eso fue lo que aplicamos ahí. Ok, ahora yo necesito aquí generar un 1. Y para generar un 1, yo puedo, acuérdense que este es denominador común. Es para los tres así como están. De hecho, ahí está de un solo para los tres. O lo puedo individualizar o puedo agarrar dos cualesquiera que yo quiera. ¿Verdad? Cualesquiera. Entonces, en este caso, a mí me interesa 3x menos 1 porque si lo escribo sobre 3x menos 1, me va a quedar 1. Entonces, hago esa distribución acá. Puede ver, digo yo, 3x menos 1 sobre 3x menos 1 y sería más 3 delta de x sobre 3x menos 1. Lo distribuí. Ok.
Pero antes, ya me estoy saltando los pasos, pero antes, este delta de x, que es como que sea 1 sobre delta de x, lo sacamos como factor, lo podemos expresar como factor perfectamente. Entonces aquí lo tenemos. El límite cuando delta de x tiende a 0, de 1 sobre delta de x, ya no va a ir aquí abajo delta de x, por el logaritmo de base 7 de este cociente. Ok. Y seguimos aplicando las propiedades en cuando hay algo que multiplique a un logaritmo, ese factor que multiplica el logaritmo puede pasar a ser exponente, es lo que tenemos aquí. Pasa a ser exponente. Lo quito de aquí y pasa a ser exponente. Lo hemos hecho muchísimas veces, ¿verdad? O algunas veces es necesario hacer lo contrario. Ahorita me interesa hacer lo que de multiplicar pase a ser exponente. Ok, entonces aquí lo tenemos. Luego aquí operamos este denominador que lo individualizamos, por así decirlo, 3x menos 1 entre el mismo número es igual a 1. Y acá me queda 3 delta de x sobre 3x menos 1 elevado a la 1 sobre delta de x. Ok, entonces yo ahora necesito expresar este valor como una variable, hacer un cambio de variable, ¿verdad? Hacer un cambio de variable, aunque antes yo necesito elevar a este exponente, multiplicarlo y dividirlo por esto. Necesito multiplicarlo y dividirlo por eso. Acuérdese que si yo lo multiplico, si yo escribo un exponente de un número entre el mismo número, es como que lo escriba al exponente 1. Y acuérdese que todo número elevado al exponente 1 es igual a sí mismo, entonces no estoy cambiando nada. Toda la potencia la estoy elevando a 1. Lo estoy elevando a 1. Esto equivale a 1. 3 sobre x menos 1 entre 3 sobre x menos 1. Estoy haciendo eso. Ok. Y también las propiedades de los exponentes nos permiten que cuando hay dos exponentes, esos se pueden multiplicar. Entonces multiplico el numerador, que es 3 sobre 3x menos 1 sobre 1, es 3 sobre 3x menos 1. ¿Sí? Y lógicamente, a multiplicar este otro, 3 por delta de x es 3 delta de x sobre 3x menos 1, porque aquí lo que hay es un 1. Entonces 3x menos 1 por 1 es 3x menos 1. Hemos ido aplicando las propiedades de los exponentes. Ok, entonces ahora sí creo que es el momento de encontrar, ¿verdad?, un cambio de variable. Le mencionaba yo que lo que estaba ahí después del 1 ahí en el argumento, en esta parte, entonces lo necesito expresarlo como una variable. En este caso escojo A. Escojo la variable A. Entonces me queda logaritmo de 1 menos A. Acuérdense que era de 1 menos 3 delta de x sobre 3x menos 1. ¿Sí? Y luego esto otro, ¿qué sucede? 3 delta de x menos 1, esto es como que sea A. Miren, es como que tenga aquí 3 sobre 3x menos 1 sobre A. ¿Verdad? Fíjense bien, esto es A y esto también es A. Entonces es lo que tenemos aquí. Sobre A, me salté un paso, aquí está sobre A, pero también lo puedo escribir como 1 sobre A, ¿verdad? Aquí está sobre A, lo puedo escribir como 1 sobre A. Mejor voy a agregar ese paso para que usted me lo comprenda mejor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a escribirle mejor este denominador A, porque así nos dio sobre A. Permítame, rapidito lo vamos a hacer. Mire, sobre A. Sobre A. Y voy a hacer desaparecer este ahorita, porque este no lo ocupo, porque todavía no lo he pasado, lo paso para allá. Entonces voy a tener que eliminar un exponente. Voy a tener que eliminar un exponente, a ver si elimino aquel. Vaya, no puedo eliminar ni uno. Entonces voy a tener que reescribir, ¿verdad? Voy a tener que reescribir 1 menos A. Recuérdese que eso era 1 menos A, mayúscula, elevado, ¿verdad? Elevado a lo que yo le hice ahorita. Elevado a esto.
ahí está, elevado a todo esto. Entonces acuérdese que aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos a 1 sobre A, ¿verdad? Aquí tenemos a 1 sobre A. ¿Sí? Tenemos a 1 sobre A. Si usted multiplica 1 sobre A por esto, entonces le va a quedar, si usted multiplica, le va a quedar la misma expresión anterior, ¿verdad? Entonces puedo sacar este 1 sobre A para acá. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo, ahora hago lo invierto, acuérdese. Ahora sacamos el factor que multiplicaba al límite, lo pasamos a exponente. Ahorita me interesa pasarlo para acá. Mire, entonces paso 3 sobre 3x menos 1 y me queda entonces el logaritmo cuando a tiende a 0, el logaritmo base de 0 de 1 menos, de base 7 de 1 menos a elevado a la 1 sobre a, ¿verdad? Fíjese bien, ¿verdad? Fíjese bien que también cambiamos, por la misma razón de ahora, cambiamos ahora porque desapareció delta de x, entonces pasamos ahora a que es a. A tiende a 0, ya no es delta de x, ¿verdad? Ya no es delta de x que tiende a 0, sino es a, ¿verdad? Si no es a, ok. Porque 3 por 0 es 0, entre algo es 0, entonces a tiende a 0, entonces puedo aplicar esta misma situación, ¿verdad? Aplicar esta misma situación, que me queda esto, ¿verdad? Me queda esto. Ok. Y acuérdese que cuando estamos haciendo el logaritmo por esta misma definición de límite de la función exponencial, entonces encontramos que esto equivale a e. Entonces, como que digamos el logaritmo natural de 7 de e. El logaritmo natural de 7 de e. Por esa razón, ya tenemos la derivada. Acuérdese que la derivada era igual, aquí está, la derivada era igual, le decía yo, a... Vamos a ver, aquí vamos a regresar mejor para que se refresque. Aquí está. La derivada es igual a la derivada de la base del logaritmo de e, del número e. El argumento es el número e, por la derivada del argumento entre el argumento, ¿verdad? Entre el argumento. Aquí vamos a ver, no estamos aquí, el logaritmo, sí, aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. No, aquí lo tenemos, aquí es. Aquí lo tenemos. La derivada, ya bien, dice que es igual al logaritmo natural de base A de E, aquí lo tenemos. Lo puedo colocar acá porque esto multiplica, lo puedo colocar perfectamente, lo puedo quitar de aquí y colocar acá. ¿Verdad? Perfectamente. 3 que multiplica el logaritmo de base A. Entonces acuérdense que era por B' y B' ¿qué es? La derivada del argumento. El argumento es 3x menos 1 y la derivada de 3x menos 1 es 1 sobre el argumento. Entonces aquí tenemos. Hemos demostrado, hemos calculado por la definición del límite, ¿verdad? El límite de un logaritmo, de una función logarítmica y de una función exponencial. Muchísimas gracias por su atención. Es un placer estar con usted, servirle y ayudarle, ¿verdad? Así es que ánimos, 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 ánimos. No olvide que usted, las matemáticas no tienen que meterle pánico a nadie. Eso sí, se estudian de manera diferente y de manera tesonera, ¿verdad? De manera tesonera. Eso sí, hay que hacerlo. Si usted da eso, practica, practica y practica, seguro que aprobará sus asignaturas. Soy el profesor Odilio Flores y es un placer haberle servido. Ánimos en todo y Dios primero, seguiremos en contacto. Con permiso.